El libro de Reyes, como le hemos puesto a esta serie, es auge y caída. Ha sido eso, o sea, la historia del auge ha estado directamente relacionada a cuando el rey y el pueblo estuvieron en obediencia al Señor, cuando buscaron su rostro. Y la caída, bueno, pues cuando fue lo contrario, cuando el pueblo, el rey y por ende el pueblo también caen en pecados enormes y lo que nosotros vamos a ver hoy día es justamente un final terrible para dos reyes y que van a tener el mismo final, ¿ya? Con algunos años de diferencia, pero el mismo final. Y nosotros vimos la semana pasada, nos concentramos en el capítulo 13, principalmente es una historia de Jeroboam, ¿no? Del rey Jeroboam, que estaba con estas 10 tribus que están en el norte, llamado como el reino del norte, ¿no? En Israel. Y allí nosotros, si recordamos bien, el Señor envió un profeta que no tenía nombre, ¿se acuerdan? Con un mensaje muy claro a Jeroboam, que era que es un mensaje que el Señor le va a entregar con el ánimo de que pudiera despertar Jeroboam. O sea, Dios nos da mensajes a nosotros con esa finalidad. O sea, Él quiere que despertemos espiritualmente. Y entonces quería que Jeroboam despertara del sueño que estaba viviendo, de su religión que estaba viviendo. Y entonces envía a este profeta sin nombre, que finalmente le da una profecía que él se enojó tanto que ordenó detenerlo. Y mientras ordenó detenerlo, recordemos bien que él, su brazo se le secó, se le quedó inmóvil. Y en la desesperación, él nuevamente él ruega al profeta que pueda pedir a Dios que le pueda restaurar el movimiento, y cuando le restauró el movimiento, tampoco vimos que Jeroboam se arrepintió, muy por el contrario, siguió haciendo jugando a su propia religión, ¿no? Él instauró su propia religión. Yo quiero creer, dijo Jeroboam, pero yo quiero creer a mi manera. Es como mucha gente hoy dice, yo quiero creer, pero quiero creer a mi manera. Nosotros tenemos que creer conforme a lo que Dios nos dice, ¿no? Y entonces, luego de ese hecho, Jeroboam quiso invitar a un tecito, por decirlo de alguna manera, a unas oncecitas al profeta, pero no quiso, porque había una palabra específica para este profeta. O sea, la orden específica era: no comas, no bebas, ni te vuelvas por el mismo camino donde fuiste. Pero desgraciadamente vimos que el final de ese profeta tampoco fue muy bueno, porque lo simple y lo sencillo que Dios le dijo, él no lo obedeció y finalmente cuestionó y dudó por una falsa profecía que le entregaron, ¿no? O sea, y allí vimos nosotros la importancia que es de quedarnos en la palabra de Dios, de no dudar de la palabra de Dios. Si Dios te habló y Dios nos habló algo y su palabra nos habla algo, no movernos de ella, no dejar que Satanás empiece a tergiversar la palabra de Dios o nos empiece a engañar de alguna u otra manera, no entrar en diálogo, ¿no? Y entonces lo que nosotros vimos allí fue eso. Ahora, lo que nosotros vamos a ver hoy día es el fin primero de Jeroboam en los primeros 20 versículos y luego del 21 hasta el 31, en los últimos 10 versículos, el fin también de Roboam. Ahora, si vamos al génesis del asunto, al comienzo, al cómo parte Jeroboam, ¿por qué Jeroboam quiso instalar su propia religión? O sea, si nosotros vamos atrás, vamos a vernos que él era un hombre que temía que la gente de acá, de los 10 reinos, estos fuera hacia el sur, hacia Jerusalén a adorar. O sea, podíamos ver en cierta manera que el rey Jeroboam tuvo temor, tuvo miedo que se le fuera la gente. Entonces, ahí parte el tema. El tema parte en que si nosotros ponemos nuestros temores, nuestros miedos por sobre la palabra de Dios, esos temores tarde o temprano te van a pasar la cuenta. Te van a pasar la cuenta si nosotros no los tratamos. Si nosotros no los tratamos, si nosotros no dejamos los temores de lado por sobre la palabra de Dios. No se trata de que no vamos a sentir temor, vamos a sentir muchas veces miedo de hacer ciertas cosas.
O sea, yo tengo miedo de muchas cosas que puedan pasar. ¿Ya? Yo soy un hombre muy cobarde para los médicos. Y uno entrando a una edad ya como que empieza con el tema de los exámenes, que tiene que ir para allá y para acá. Son temores que cada uno tiene y uno sabe cuáles temores son los personales. Pero si hay algo que debemos entender, que esos temores que nosotros muchas veces tenemos nos hacen perder de vista la palabra de Dios y su mandamiento. Dios había dicho a Jeroboam, cuando Jeroboam fue rey, acuérdense bien, le envió un profeta, que lo vamos a ver incluso aquí, en esta historia de hoy, más adelante, Ahías. El profeta le dijo, mira, tomó una pieza de ropa y la cortó en 12, ¿se acuerdan? Le pasó 10 a él, le dice, 10 reinos te va a dar el Señor a ti. Y yo te voy a poner sobre esos 10 reinos. Y si tú andas conforme a mis estatutos, si tú andas conforme a mi palabra, si tú andas conforme a mi siervo Moisés, te va a ir súper bien. Es lo que le dijo este profeta. ¿Te das cuenta? Pero cuando él ya empieza a reinar y ve que está la posibilidad de que la gente de las 10 tribus vayan a adorar a Jerusalén, inmediatamente él decide mal, por miedo. Por miedo. Las peores decisiones son cuando nosotros las tomamos en miedo y no por confianza a la palabra de Dios. Sé que todos tenemos miedo. Yo tengo los míos. Pero ningún miedo puede paralizarnos, sino que la palabra de Dios está por sobre mi miedo. ¿No? Mira lo que va a pasar con Jeroboam por solo tener ese temor, ¿no?, de que la gente se fuera para allá. Ahora, vamos a ver entonces el capítulo de hoy y veamos cómo continúa la historia con este hombre Jeroboam, que instaló su propia religión, que incluso él mismo estaba oficiando las de sacerdote, llamó a la gente que él quiso hacer al sacerdocio. Vamos a ver cómo sigue, versos 1 del capítulo 14. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Ahora, mira cómo continúa esta historia, interesante historia. Vemos que ahora Jeroboam, nos dice el versículo 1, que se enfrentó a una situación difícil. Vemos en el versículo 1 que su hijo Abías cayó enfermo. O sea, los que somos papás aquí, o mamás, los que son mamás o papás, podemos entender un poco lo que significa cuando un hijo se enferma, cuando chico, sobre todo cuando niño. O sea, cuando se te enfermaba, incluso, y el primero era peor, ¿no? O sea, se enfermaba y nosotros corríamos, nos desesperábamos de cierta manera, la inexperiencia y todo, y aunque teníamos al Señor, muchas veces al último que recurríamos era al Señor. Pero así el Señor nos ha ido tratando y ha ido enseñándonos. Tener un hijo enfermo no es bonito, no es agradable. Y entonces acá nosotros vemos que su hijo cae enfermo, se enfrenta a Jeroboam entonces a una situación difícil, compleja, con un hijo enfermo. Es una situación que puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Porque la verdad es que la enfermedad no es algo que sea poco común. Una enfermedad es normal en el mundo. Una enfermedad no es algo del otro mundo, o sea, es de este mundo, es muy humana, ¿no? Posterior a la caída del hombre. Entró la muerte, entró el pecado, entró todo y entró la enfermedad. Entonces nos hace muy vulnerables, somos muy vulnerables ante cualquier enfermedad nosotros. Pero cuando vemos a nuestro hijo enfermar,
es como a nosotros nos pone el doble de vulnerable, como padres. Entonces acá vemos a Jeroboam con su hijo enfermo, y tú dices, bueno, Jeroboam ahora va a ir a Dios. Tú dices, ya ahora por fin, Dios está tratando con su vida, Dios le ha enviado a su profeta, no quiso oírlo, luego le dio otra oportunidad más, tampoco se arrepintió, pero ahora sí Jeroboam pareciera que con esto ya él va a volver. Pero lo interesante es que a pesar que Jeroboam está en un momento vulnerable, fíjense ustedes que él no va a sus becerros de oro que él construyó. Si tú te das cuenta, él fabricó 2 becerros de oro. Puso uno en Dan y otro en Betel. Él hizo lugares de adoración en esos espacios de adoración, en esos lugares. Él las oficiaba de sacerdote, se hizo a sí mismo un sacerdote. Y entonces, ¿por qué no fue a esos lugares? ¿Por qué no corrió a pedir ayuda a sus becerros de oro? ¿Cierto? Jeroboam sabía en la intimidad de su corazón internamente que no, esos becerros de oro y esos lugares que él había hecho no tenían absolutamente ningún poder. Internamente él lo sabía. Y es como cuando nosotros a veces, en vez de ir al Señor, empezamos a dar manotazos de ahogado y vamos a cualquier parte, y así vamos a la fulana tal que puede ver no sé qué cosa y vamos para allá y que hagamos esto, nuestros manotazos de ahogado que a veces damos y dejamos a nuestro Dios, en último lugar como el último recurso. Muchas veces a mí me ha pasado. Pero aquí Jeroboam, toda su religión, porque él tenía y profesaba una religión que pensaba que era su Dios, o sea, le dio imagen de becerro de oro a este Dios. Él íntimamente sabía que esos dioses nada podían hacer. Ahora, una de las cosas que es importante en este primer versículo también, es que Dios usa situaciones que son difíciles, como una enfermedad, para que nosotros pongamos nuestros pies en la tierra, para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios en esos momentos. A veces no queremos que nos lleguen cosas malas, a veces queremos evitarlas. Y se ha fabricado un cristianismo y un evangelio de tratar de evitar las cosas malas. Incluso hay muchas personas que predican un evangelio totalmente diferente, que es un evangelio que te dice que tú no puedes sufrir. Pero el sufrimiento es usado por Dios para sus propios propósitos. No es que a Dios le guste verme sufrir o verte sufrir, no. Pero Él trata nuestra vida por medio de esas cosas para que finalmente el gozo sea mayor. Y entonces, esta situación que le está ocurriendo a Jeroboam es un momento de vulnerabilidad, que él sabe íntimamente y se está dando cuenta que sus becerros de oro no pueden ayudarlo. Ahora, tú puedes decir, ok, entonces ahora va a ir a Dios. Versículo 2, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve para él para que te declare lo que ha de ser de este niño. O sea, mira la historia aquí. Jeroboam sabe lo que debía hacer. ¿Entiendes? Y Jeroboam sabe que lo que tiene que hacer es él ir a Dios y arreglar su situación con Dios. Pero él está
enviando a su mujer, a su esposa, que vaya a solucionarle el problema. O sea, él sabe que tiene un drama con Dios y no quiere enfrentar ese drama con Dios. Él no sé qué pasará por su mente, pero se nota que no conoce a Dios, porque Dios está presto para recibir al que viene a él, arrepentido. O sea, si yo sé que si voy a Dios con un corazón arrepentido, voy a encontrar en Él el perdón para mi vida. Yo lo sé. Su palabra me lo dice. Pero este hombre sabe que lo que tiene que hacer, pero él no quiere arreglar la situación. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere enfrentar a Dios este hombre? ¿Por qué no se quiere presentar delante de Dios? Porque él sabe que no anduvo en los estatutos de Dios, que el mismo profeta Ahías, al que envía a su mujer, ese mismo profeta fue el que años más antes le dijo: tú vas a gobernar sobre 10 tribus, y si gobiernas y si andas en mis estatutos, tú vas a ser bendecido. Él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Él sabía lo que tenía que hacer. Dios le dijo que tenía que andar como anduvo David. Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque no sé si se han dado cuenta, pero en todos los capítulos que hemos visto, desde que empezó Salomón en adelante, y vamos a seguirlo viendo más adelante, el parámetro para medir que usa Dios es David. ¿Se ha dado cuenta? Cada vez que Dios dice: no has andado conforme, ni siquiera dice conforme a mi palabra, dice conforme a mi siervo David. O sea, el parámetro que Dios está usando para medir a los reyes es un parámetro humano. Es el parámetro de David. ¿Y David qué era? Un hombre común y corriente. Pero ¿por qué se transformó David en el estándar de medida que Dios emplea para los reyes que vienen después? Porque David entendió lo que era una relación con Dios. David fue un hombre que disfrutaba de su relación con Dios, disfrutó de Dios. Lo disfrutó, pero a concho, sí. Personalmente creo que uno de los hombres del Antiguo Testamento que más disfrutó a Dios fue David. Yo leo sus salmos y veo un hombre disfrutando de la vida cristiana, de la vida de un hijo de Dios, cantándole en todo momento, en sus viajes largos, en sus tiempos. Muchos de esos salmos tal vez escritos ahí como pastor de ovejas, otros huyendo de Saúl. Pero él siempre disfrutó de su relación con Dios. Él lo pasó súper bien en esa relación. Y cuando él pecó, porque es David, y David es un hombre, como tú y como yo, anduvo mal. Anduvo mal. No anduvo como muchos cristianos que pecan hoy y dicen: bueno, un rato le pido perdón al Señor, no hay problema. Con orgullo, ¿no? Con orgullo. No seas tonto, hombre. ¿No? Disfruta de la libertad en Cristo. No, David, cuando él pecó, sabía que había roto esa relación que tenía con su padre. Él sabía. Y él sufrió por eso. Creo que David fue el hombre que más disfrutó de su relación con Dios. Y como la disfrutaba, el pecado vino a cortar esa relación, esa comunión, y él se sintió vacío. ¿Cómo te sientes cuando tú estás con una persona? ¿Cómo te sentirías si, por ejemplo, yo me cortara con mi esposa? No me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. ¿Cómo sería?
Si cortaras una relación con la persona que amas, es para celebrar. ¿Te das cuenta? David tenía esa relación con Dios tan íntima que cuando llegó a pecar anduvo tan mal, pero tan mal, que en un salmo dice: mis huesos se envejecieron. Estaba como muerto. ¿Te das cuenta? Pecó, pero su pecado le dolió en el alma, en el corazón. Y él respondió al mensaje del profeta Natán. Y él aceptó las consecuencias de su pecado y dijo: ok, vamos. Pero Señor, solo contra ti he pecado. Y por eso él escribe: bienaventurado el varón cuyo pecado es perdonado, cuya transgresión es perdonada. Porque él experimentó el perdón de Dios. Por eso Dios pone como estándar de medida para los demás reyes a David. Ahí está David. Dios no le está diciendo: mira, aquí estoy yo. No, le está diciendo: mira, aquí está David. Mira él. Esta es la medida. No fue perfecto, pero fue íntegro. Pecó, pero fue íntegro. Entonces, acá Jeroboam sabía que no fue como David, que no fue íntegro, que no guardó los estatutos de Dios y que quiso ser, y que el temor se lo ganó, el miedo le ganó. No confió en la palabra de Dios, no confió en lo que Dios le dijo, si era una tremenda promesa. Le dijo: Jeroboam, tú vas a ser un rey grande, tú vas a ser un rey grande. O sea, vas a ser bendecido. Pero si tú andas conforme a mis estatutos y andas conforme a mi siervo David. Es tu ejemplo. Entonces Jeroboam sabía lo que él tenía que hacer y que nunca lo hizo. Y ahora envía lo que hacen muchos. Envió a su esposa. La misión de esta esposa disfrazada, ¿no? Le dice: disfrázate. Y es una contradicción enorme de Jeroboam, porque le dice: anda donde esa persona que me habló a mí. Anda donde esa persona que dijo que yo iba a ser rey de 10 tribus. O sea, esa profecía se cumplió y fue real. Anda donde aquel que me dijo esto, que ahora se cumple. O sea, está diciendo: anda, trata de engañarlo. Es una contradicción enorme. Este hombre, pero fíjense ustedes que aquí envía Jeroboam a su esposa disfrazada. ¿Notaron algo ahí? Versículo 3. Primero le quiere mandar unos regalos, y unos regalos bastante fome en realidad. Son 10 panes y torta y una vasija de miel. O sea, para un rey es un regalo, ¿no? Pero ahí como para sobornar, ¿no? Y mira lo que dice la segunda parte del verso 3. Para que te declare lo que ha de ser de este niño. O sea, nota lo que dice acá. Jeroboam estaba más preocupado de lo que le iba a pasar al niño que de encontrarse con Dios, que arreglar su situación con el Señor, que arreglar su tema. Él no logra ver que lo que está pasando con su niño es una consecuencia directa de cómo él ha manejado su vida. Cómo él ha manejado su vida. El mejor bien que nosotros le podemos hacer a nuestros hijos es que nosotros caminemos con el Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. Es que nosotros caminemos con el Señor y ellos nos van a ver caminar a nosotros, de la mano, unidos con el Señor en oración. Entonces a este hombre le importaba más lo que iba a pasar después con su hijo que arreglar la situación con el Señor. El primer
Y lo prioritario que debe ser en tu vida es el Señor y arreglar tu tema con Él. Es la base de todos los problemas que nosotros tenemos. Es la base de los problemas del mundo y de la sociedad. Arreglar mi situación con el Señor. Eso es lo primero. Pero este hombre está más preocupado de qué va a pasar con su hijo. Ahora, este es un esposo irresponsable y es un padre irresponsable. Y eso trae consecuencias a su familia. ¿Sabes? No envíes a tu esposa, esposo, al lugar donde tú debes ir. Es importante. Como nosotros, como hombres, no puedes pedirle a tu esposa que haga algo que tú tienes que hacer. Que yo tengo que hacer. ¿Quién tiene que amar a la esposa como Cristo? ¿Quién tiene que mostrarle el ejemplo de Cristo a la esposa? Nosotros, los esposos. ¿Podemos? No, no puedo. Yo no puedo. ¿Quién puede? Jesús sí puede. Su Espíritu Santo. El poder de Dios puede. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Ir al Señor. Pero no usemos a la esposa para ese tipo de cosas. Hay cosas que son de nuestra propia responsabilidad, no de ella. Yo soy el de la iniciativa y nosotros somos los de la iniciativa para estudiar las Escrituras con ella, para orar con ella. Es más importante, el primer tema que hay que solucionar es el tema con el Señor. Y Él va a transformar mi vida y la de mi familia después. Va a venir como consecuencia. Pero este hombre no asume su propia responsabilidad frente al Señor y está enviando a su señora. Bueno, ¿cómo continúa la historia en el verso 5? Vamos ahí. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues, cuando ella viniere. Vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Es increíble lo que hace Jeroboam y también es increíble lo que muchas veces hacemos nosotros tratando de engañar a Dios. O sea, podemos engañarnos entre nosotros, puedes engañar a cualquier persona, pero si hay alguien que no podemos engañar es al Señor. O sea, antes de que salgan las palabras de nuestra boca, Él sabe lo que vas a decir, Él sabe lo que sientes, sabe lo que piensas. Entonces, ¿qué podemos engañar al Señor? El Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice luego el verso 8 del Salmo 39, si subiere a los cielos, allí estás tú. También dice, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. O sea, como lo que hizo Adán y Eva, trataron de esconderse frente a un Dios que estaba en todo lugar. Y que sabe todo y conoce todo. Que cuenta los cabellos de nuestras cabezas. Entonces, tontamente pensamos que podemos engañar a Dios. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y vamos a Dios y oramos: oh Padre Celestial que estás en los cielos. Y Él sabe mi corazón. Señor Santo, Él sabe mi corazón, hermano, Él conoce mi corazón. Paremos de vivir una falsedad delante de Dios, religiosa. Sé honesto con Dios, sé más honesto con Dios. Él quiere escuchar mi realidad. Él la sabe. O sea, Dios sabe lo que soy. Pero Él quiere escuchar de tus labios. Él sabe lo que eres. Señor, estoy bajoneado. No digas: oh Señor, tú sabes cómo estoy, pero... No, Señor, estoy bajoneado. Sé honesto. Te necesito. No seamos orgullosos.
Señor, me pasa esto. O sea, tú tienes la respuesta, yo sé que tú tienes la respuesta, Señor. ¿Te fijas? ¿Para qué engañar? Imagínate todo el plan. Anda tú y dale estos panes y todo lo demás y a ver si ahí, por ahí. No, o sea, ¿para qué? El punto es, no podemos salirnos con la nuestra. A Dios no lo impresionamos con nuestra religión, con nuestra teología, porque Satanás igual maneja teología. El punto es dónde está mi corazón. ¿Realmente reconozco que necesito a Jesús? ¿Es para mí una necesidad de Jesús? ¿Es para mí una necesidad en mi vida? ¿Es una necesidad venir cada día en la mañana a presentarme ante Él? ¿Es una necesidad? Dios no quiere que me presente hipócritamente. Dios quiere que me presente tal cual como soy. Presentarse hipócritamente es presentarse como se presentaban los fariseos. Los fariseos se presentaban ante Dios: Señor, gracias porque no soy como estos otros hombres. El presentarse a Dios honesta y abiertamente es como se presentó el publicano delante de Dios, que dijo: Señor, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Ahora tú puedes decir no soy digno porque lo escuchaste de otra persona, pero es tu corazón el que lo tiene que decir. Ahora, no sé si te diste cuenta de algo. La esposa de Jeroboam viene con un mensaje de parte del esposo de su esposo, ¿cierto? No alcanza ni a darle el mensaje. Entra. Y resulta que es el profeta el que le da un mensaje a ella. Y fíjense ustedes lo que dice en el verso 6, al final, o al principio, al final. ¿Por qué te fijas otra? Dice: he aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Te das cuenta de ese detalle? O sea, la esposa fue enviada por Jeroboam, pero no fue enviada por Jeroboam. Fue enviada por Dios, porque Dios tenía que darle un mensaje por medio de su profeta. Y como el profeta no podía caminar porque era viejito y ya no veía, tenía sus ojos oscurecidos, Dios se lo mandó para allá. ¿Se dan cuenta qué torpes somos, que pensamos que tenemos el control y quien tiene el control es Dios? Yo tengo un mensaje para ti. Qué bueno que viniste porque en realidad Dios tiene un mensaje para ti, le dijo a ella. No me engañes. Tú me vienes a engañar. Pero Dios te trajo. Porque yo tengo un mensaje para ti. Así que Jeroboam no tiene un mensaje para el profeta Ahías. Es el profeta Ahías que tiene un mensaje para Jeroboam. ¿No? O sea, qué importante es oír al Señor. Qué importante es. O sea, Dios siempre tiene un mensaje para nosotros, siempre, para tu vida. Diariamente tiene un mensaje que darte. El mensaje de los miércoles y de los domingos es un complemento a los mensajes que el Señor te está dando a ti en forma personal día tras día. Hemos hecho los discipulados y estamos haciendo los discipulados, y justamente la finalidad de esos discipulados es que yo entienda que hay un día hay una hora del día que tengo que dedicarme a la palabra y a la oración, a la comunicación con Dios. Y es que eso se haga una práctica, y es que eso se haga una rutina. No le tengamos miedo a la palabra rutina, porque hay rutinas que son muy buenas. ¿No? Él quiere hablar a nosotros, y entonces acá Dios va a hablar. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces que Dios tiene para Jeroboam? Versículo 7. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levantaré del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David
y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo. Ahí está nuevamente el punto de comparación. Que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Sí? ¿Fue así? ¿David anduvo así? No, también pecó. Pero, lo que explicamos anteriormente, él sabía que se había quebrado una relación, pero él sabía que solo Dios la podía restaurar. Dice luego, sino que hiciste lo malo sobre los que han sido antes de ti, versículo 9. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y la esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto ha hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¡Wow! Así la esposa fue por un engaño, con un mensaje, y se volvió con otro mensaje, pero un mensaje de Dios de este porte. ¿Se dieron cuenta lo que va a ocurrir como consecuencia de los pecados de Jeroboam? Se lo recalca Dios, esto es solo consecuencia de los pecados de Jeroboam. Aquí no hay falta de otra cosa, no, aquí hay una responsabilidad de los pecados de Jeroboam. Es así. ¿Y qué va a pasar? Se va a destruir todo varón de Jeroboam. Es decir, se va a cortar totalmente su descendencia. Si no hay varón, no hay descendencia. Y palabras duras, porque dice que los que van a morir todos de manera muy trágica. Pero hay uno solo, que es el niño que está enfermo, el que va a tener una sepultura digna, porque dice Dios, y qué interesante es eso, que Él ve y observa que ese niño tiene un corazón diferente. Lo hermoso es que ese niño con un corazón diferente no lo va a dejar sufriendo en la tierra, se lo lleva con Él. La muerte de ese niño no es el fin para ese niño. La muerte, ese niño murió, pero ese niño se fue con el Señor. Fue la salvación la muerte para ese niño. ¿Entiendes? Porque Dios vio en él un corazón diferente que al resto de la familia. Dios puso sobre Jeroboam una gran responsabilidad de ser rey sobre estas 10 tribus, pero Jeroboam se dejó llevar por sus temores, sus miedos, sus ambiciones, dejó el consejo de Dios, dice acá que se echó a Dios a la espalda. Es algo que no disfrutó, no quiso disfrutar. Siguió a Dios a su manera, sin compromisos, alejado de la palabra de Dios, viviendo su propia religión, ¿sabes? Todos los días él iba a los centros religiosos. Es como hoy día la gente, digo, no, yo todos los domingos voy a la iglesia, yo cumplo. Yo cumplo con Dios, voy a la iglesia, voy los miércoles incluso a veces, hago el esfuerzo. Hago esto, doy ofrendas, qué sé yo, canto con toda la gente. Ahí no se trata de eso.
No se trata de eso, se trata de qué estoy haciendo con la palabra que el Señor me está hablando. ¿Qué estoy haciendo con la enseñanza de Dios? Con su palabra, ¿la estoy tomando o no? Dios puso una gran responsabilidad en este rey. Pero él decidió hacerlo sin Dios. Ahora, tal vez nosotros no somos reyes de nadie, o sea, no tenemos esa posición de rey, pero se nos ha dado algunas responsabilidades. Por ejemplo, Dios me ha dado tiempo sobre el cual yo puedo decidir qué hacer, ¿o no? Yo no puedo decidir qué hacer para esta nación. No soy presidente de la República. Yo no puedo decir, ya, voy a hacer este plan para terminar con la pobreza. Porque no soy presidente de la República. Tampoco puedo legislar porque no soy un legislador. ¿Me entiendes? Pero Dios me ha dado otras tareas. Soy papá. Soy esposo. Soy trabajador. Y tengo 24 horas al día. Y aparte me ha puesto frente a una congregación. No me gusta decir frente. Me ha puesto entre la congregación para enseñar la palabra. Tú también tienes tus propias responsabilidades. Dios te ha dado ciertas posiciones. Una hija, una mamá, una trabajadora, un trabajador. Y ahí Dios te pide que lo hagas para Él. Que lo hagas como si fueras para Él. Que no mires a los demás y a las otras personas como si fueran tus enemigos. No, es, Dios te ha dado eso, cuídalo. Dios te va a bendecir si tú cumples esas responsabilidades que Él te ha dado y te ha permitido tener. Y te va a bendecir mucho. Son responsabilidades personales. Si te permitió ser abuelo o abuela, sé un abuelo para el Señor, bíblico, que el Señor te hable. Sé un esposo como el Señor te está diciendo. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, oye, este Jeroboam era un tipo, pero mira cómo es. ¿Cómo se le ocurre? Porque nosotros no somos reyes. Pero somos sacerdotes, los varones en la casa. El Señor a ti te ha dado una posición, tal vez no rey o reina, pero en otro espacio, en otros contextos. ¿Qué estás haciendo con esa responsabilidad que el Señor te dio? Tal vez no es rey, pero es mamá, o es papá, o es esposo, o esposa, o es trabajador, o es empleador. Jeroboam está en el trono porque Dios le dio esa oportunidad. Pero es una oportunidad que desaprovechó. Porque él desechó al Señor y llevó al pueblo a adulterar espiritualmente. Y nuevamente menciona aquí, no sé si se dieron cuenta, no has sido como David, mi siervo. No has sido como mi siervo David. Nuevamente lo reitera. El parámetro. Dios no espera de nosotros perfección, ¿sabes? Eso también tenemos que entenderlo. No espera perfección. Si Dios está usando a David como el parámetro es porque Dios no espera perfección. Porque ¿qué perfección tiene un hombre? Ninguna. Pero Santiago 4:6 dice que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ese humilde fue David. Por eso, el parámetro. Nuevamente Dios, me encanta eso. Ahí está, véanlo, es David, no es un superhombre. Todo varón va a ser destruido entonces, hermanos. Qué fuerte, pero el Señor busca la reacción de Jeroboam que nunca vino. Que nunca vino. Nunca vino. Nunca.
Finalmente se consuma todo lo dicho por Dios. Versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Tal como lo había dicho la palabra de Dios. Esto no lo dijo un agorero, lo dijo la palabra de Dios. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. No fue Ahías el que habló, no fue el profeta el que habló, fue Dios el que habló. ¿Qué fue el profeta? Solo un instrumento. Él fue el micrófono, o el parlante en realidad. Dios es la voz, y él fue el parlante. Dice luego, el verso 19, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. La historia de los reyes de Israel, hay un libro que no tenemos en la Biblia. Probablemente, sin duda fue un libro que existió, pero Dios no lo consideró como que era parte de lo que nosotros teníamos que saber. Los libros que están en la Escritura son los que Dios quiso que nosotros tuviéramos y supiéramos, ¿no? Entonces aquí su palabra se cumple, la palabra de Dios permanece. Es la consecuencia del pecado de un hombre y es la consecuencia de una elección de Israel también. Nunca nos olvidemos quién reinaba antes de reyes y antes de los jueces. Dios. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Era un gobierno teocrático el de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, la columna de fuego de noche, la nube de día. Jesús los guiaba todo el tiempo. Él reinaba, él hablaba, Moisés era solo el instrumento. Luego murió Moisés, murió Josué y hasta ahí llegó. Vinieron los jueces y todo lo demás y después empezaron a pedir un rey humano. No, nosotros queremos tener un rey como todas las demás naciones. ¿Ok? La voluntad no era lo que Dios quería, pero Él lo permitió, Dios lo permitió. Dice, allá ustedes, déjalos. Samuel, tranquilo, déjalos. Pero les advierto que les va a poner tributos, que les va a pasar esto. Cuando despreciamos el reino de Dios, no reinan hombres impíos. Así de simple. Israel despreció el gobierno de Dios y empezó a gobernarlo hombres impíos. Y dependían si el hombre era un hombre que buscaba a Dios, estaban bien, cuando no buscaba a Dios, estaba mal. De hecho, revisa la lista de los reyes, si encuentras en esta mano los reyes buenos, va a ser mucho. ¿No? Por último, versos 21 al 31, nos vamos al otro reino, nos vamos al reino del sur. Y tú dices, bueno, a lo mejor la cosa en el reino del sur anda mejor porque ahí está Judá. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Allá a lo mejor la cosa anda diferente. Verso 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Mira qué interesante. ¿Cuántos años tenía Roboam cuando empezó a reinar? 41, ¿cierto? Cuando murió Salomón y él comenzó a reinar, ¿verdad? ¿Cuántos años gobernó Salomón? ¿Reinó Salomón? ¿Se acuerdan? 40. Fue sobre un año. Salomón tuvo este hijo antes de casarse con la mujer, con la egipcia. Su mamá, mira lo que dice más adelante, y 17 años reinó en Jerusalén.
ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Mira, apareció otra mujer en la vida de Salomón. No sabía, no estaba ese antecedente. Y era amonita. ¿Y quiénes eran los amonitas? Un pueblo tremendamente pagano. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Salomón ya desde antes estaba presentando un problemita ya, serio. ¿Ya? Luego dice el verso 22, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todos sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, hicieron exactamente lo mismo que el reino del norte. Hubo también, en esto se superaron, sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, fueron peor. Pensábamos que ya el reino del norte de las 10 tribus estaba más o menos la cosa, entonces el reino del sur va a estar mejor. No, está peor. Está peor. Tanto que se nos dice que había sodomitas en la tierra. ¿Y qué había en Sodoma? Homosexualidad. Homosexualidad, derechamente. O sea, Israel, Judá, el nombre de la tierra donde Dios iba a poner su nombre allí, desde donde iba a salir la luz al mundo entero, se transformó en un lugar de homosexualidad. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser? Puede ser. Bueno, tú sabes que Sodoma no presentó el pecado de la homosexualidad así como espontáneo, natural, así como de un día para otro. No. Sodoma empezó a ser orgulloso. Empezó a ir bien. De ahí partió el pecado de Sodoma y Gomorra. Antes de la inmoralidad vino el éxito. Vino el éxito. ¿Qué le pasó a nuestro país? Antes de todo lo que hoy día estamos viviendo, los jaguares de Latinoamérica. Económicamente, mira cómo estamos subiendo, impecable, ejemplo a nivel mundial. Nos relajamos. Ya no necesitamos tanto a Dios, y así al final ya somos autosuficientes. Sodoma le pasó eso y terminaron en lo que ya sabemos que pasó. Israel dejó a Dios y se está transformando en una Sodoma más. Se transformó en Judá aquí, en una Sodoma más. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que Roboam empezó distinto a Jeroboam porque él empezó bien. Por un momento anda Segunda de Crónicas, capítulo 11, versos 16 al 17. Vamos ahí, mira. Está Segunda de Reyes, después viene Primera de Crónicas y luego viene Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 16 al 17. Perdón. Segunda de Crónicas, perdón. 11, 16 y 17. Sí. Dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. O sea, volviendo a nuestro relato de Primera de Reyes 14. Si tú ves bien ahí. ¿Cuánto reinó en Jerusalén? 17 años. Los 3 primeros años anduvo muy bien. Anduvo en la palabra de Dios. Pero algo pasó en el camino. Algo pasó en el camino. O sea,
de nuevo. ¿Sabes? Yo pensaba con esto. Roboam y Jeroboam tienen el mismo fin. El mismo. El mismo. Van a tener el mismo fin, malo. Pero tuvieron un diferente comienzo. Roboam, malo desde un principio. Pero Roboam en algún momento estuvo bien. ¿Qué pasó en el camino? Ahora, por eso te digo, qué importante es hoy día, ¿dónde está mi corazón? Hoy. No importa, hoy, ayer fue un día glorioso, hermoso, el Señor se hizo esto en mi vida, wow, el año pasado, no, el tema es, hoy día, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Ese es el punto. Un día a la vez. ¿Dónde está hoy mi corazón? Y Jesús fue súper claro. Él dijo, yo soy la vid, en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Hay alguien que puede llevar fruto sin estar pegados a Jesús? No. Por eso es importante estar en Jesús hoy, permanecer en Él, pegado a Él, unido a Él. El tema no es qué hice en el pasado. Tal vez en el pasado fui igual que Jeroboam o fui igual que Roboam. Estuve bien con Dios. El punto es quién soy hoy y dónde estoy hoy. ¿Dónde estoy? En mi relación con Dios, ¿no? Ahora, finalmente allí, en el versículo 25 terminamos, dice, al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abiam su hijo. Habían pasado 5 años del reinado de Roboam cuando subió el rey de Egipto llamado Sisac contra Jerusalén, y dice que tomó todos los tesoros del templo y de todas las construcciones que Salomón se demoró 20 años en hacer, y todo quedó reducido a nada. ¿Se acuerdan lo que vimos? Las cosas y las construcciones que hizo. Todo fue saqueado, todo. El problema es que también el mundo saqueó lo más importante de la casa de David, de la casa de Israel. Los saqueó espiritualmente. O sea, aparte de quitarles el oro y toda la cuestión material, el mundo le quitó a Israel su relación con Dios. Porque entró en el corazón de ellos. La carne y el mundo saqueó la riqueza espiritual de Israel. Eso fue lo terrible. Eso fue lo terrible. Ahora es hasta chistoso lo que pasó. Porque Roboam le robaron hasta el templo, los escudos. En oro, imagínate. Todo enchapado, todo con oro. ¿A quién se le ocurre hacer un escudo de oro? Es una cuestión que para ir a la guerra. Pero ya Salomón estaba ya mucha plata.
Y dijo, no, hagamos uno, reemplacémoslo. Pero oye, pues, ¿con qué? Con bronce. Un material totalmente diferente. Y es más, los dejaban puestos ahí, pero cuando lo tenía que usar la guardia los sacaba y después los volvía a poner. Era tragicómico. Hablaba de una decadencia total del reino. Y finalmente pasó lo que tenía que pasar. Israel va a ser llevada cautiva por los asirios. El profeta y las palabras que el profeta Ahías da sobre Jeroboam también tenía contemplado que ellos iban a ser llevados más allá del Éufrates. O sea, van a salir de su tierra y van a ser llevados cautivos. Es la historia es la historia del pueblo de Dios. ¿En qué punto de la historia estoy? ¿En qué punto de la historia estamos nosotros hoy? ¿Estamos en los 3 años de gloria de Roboam? ¿O estamos en la miseria de Jeroboam? Cualquiera sea el caso, necesitamos al Señor. Hoy. Hoy. Dice, la Escritura dice, estemos a cuenta. Venid, dice, y estemos a cuenta. Eso quiere Dios, estar a cuenta. Vengan, estemos a cuenta. Si sus pecados son negros, como van a ser emblanquecidos. Como la blanca lana. El Señor nos está esperando. Él quiere tener una relación con nosotros diaria. No te quedes con tu pasado. Busca al Señor hoy. Vamos a orar.